Continuando con el video anterior, tenemos esta imagen que básicamente representa intervalos y segmentos, ¿sí? Esta es una onda P. Esto básicamente sería una onda que simboliza básicamente la despolarización auricular. Esto que es el QRS es la despolarización de los ventrículos y la onda T representa la repolarización ventricular. Piensen en despolarización como contracción o como el impulso eléctrico que genera la contracción del corazón y repolarización como la relajación o recuperación del músculo para volver a contraerse. Esta imagen que ven acá es el PR. El PR es un intervalo que se utiliza mucho para determinar si una onda de electrocardiograma que está bradiarrítmica, es decir, por debajo de 60 por minuto, me sirve para determinar qué tipo de bradiarritmia tiene, ¿sí? Si tiene un bloqueo o no tiene un bloqueo, que eso, bueno, en un ratito lo vamos a ver. Y el intervalo QT me sirve más que nada para ver si el QRS está ensanchado o no. Obviamente el que esté ensanchado es una indicación de patología más grave, ¿no? El segmento PR es básicamente desde donde termina la P hasta donde comienza la onda R, y el segmento ST es de donde termina la onda S y donde inicia la onda T. Este segmento se utiliza mucho para el diagnóstico de infarto o isquemia de miocardio. Hay dos conceptos importantes que hay que tener en cuenta cuando se hace un electrocardiograma. Un electrocardiograma normal no descarta cardiopatía oculta y al finalizar la realización del electrocardiograma debemos rotularlo con el nombre del paciente, la fecha y el horario de realización. Y también es importante el valor de tensión arterial. Si a mí me ingresa por la guardia un paciente con dolor de pecho, que yo le tengo que hacer un electrocardiograma, es importante que este electrocardiograma sea hecho rotulado en el horario que se lo hizo. ¿Para qué? Para que luego de yo hacerle el tratamiento que puede llegar a pasar a calmar el dolor del paciente, en cuanto la clínica del paciente empieza a cambiar, yo tengo que repetir el electrocardiograma para ver cómo evoluciona. A veces evoluciona para peor y a veces para mejor. A veces veo un electrocardiograma muy patológico, pero cuando veo el anterior me doy cuenta que en realidad estaba mejorando con respecto al anterior. Entonces es importante hacerlo y luego volver a controlar una vez que cambian los síntomas del paciente. En lo que respecta a la lectura del electrocardiograma, es importante descartar errores técnicos, evaluar el ritmo del electrocardiograma. Esto lo vamos a evaluar viendo la distancia entre las ondas R entre una onda y la otra. Evaluar, determinar la frecuencia cardíaca, que es bastante fácil de determinar, que ahora lo vamos a ver en un ratito. Obtener el eje no me va a hacer falta, es algo que es medianamente complejo y es más para el cardiólogo. Evaluar la onda P es importante, porque si yo tengo onda P, si hay presencia de onda P, ya tengo un ritmo sinusal, es decir, que el impulso eléctrico que genera el latido del corazón sale del sino auricular, y eso sería lo normal. Si no tengo onda P, el impulso está saliendo desde otra parte del sistema eléctrico del corazón y ya sería más patológico. Y puedo llegar a diagnosticar algunos tipos de taquiarritmias con o sin la presencia de onda P. Evaluar el PR me va a servir sobre todo para determinar si la bradiarritmia es de qué tipo de bloqueo tiene el paciente, para generar esa disminución de la frecuencia cardíaca por debajo de lo normal.
Y la evaluación del QRS me va a servir para ver cómo está el miocardio, ¿sí? Si tengo un QRS ensanchado, normalmente el miocardio es más patológico que si está con las medidas que tiene que tener, que son normalmente angosto. Hay que evaluar la repolarización, es decir, evaluar que el corazón vuelva a latir, determinar el intervalo QT según la frecuencia cardíaca, que esto no necesariamente hay que hacerlo, pero sí me va a servir para ver si el ritmo es regular o no, y determinar alguna interpretación y conclusión final. Muchas veces pasa que no concluimos nosotros cuando hacemos el electrocardiograma, sino que lo concluye el médico, quien es el que indica el tratamiento. En el caso de que el médico no logre verlo o lo hagamos nosotros por nuestra propia cuenta, que eso puede pasar, deberíamos estar atentos a algunos detalles que nos digan que tenemos que tratar de que lo evalúe el médico antes o después. Podemos ver un electrocardiograma normal con algún síntoma de infarto y quedarnos un poco más tranquilos que si está patológico. Un electrocardiograma se lee fácilmente y se siguen sistemáticamente los pasos enunciados previamente. ¿Sí? Si yo sigo sistemáticamente una metodología para leer el electrocardiograma, va a ser mucho mejor que si no sigo esta metodología. El método a veces hace el seguir pasos específicos y especificados previamente hace que no me coma ninguna alteración que no debiera estar ahí. Las señales de milivoltios deben ser estrictamente rectangular. Esto es más que nada para los técnicos en electrocardiograma, no les va a hacer falta. Prestar atención a la polaridad del D1, que debe ser siempre positiva, y en ABR siempre negativa. La onda T en ABR siempre tiene que ser negativa por la ubicación de ABR. Si me da una onda positiva esta derivación, es muy probable que los electrodos estén mal colocados. Y es importante evaluar la línea de base, ¿sí? Es decir, si hay un paciente que se mueve demasiado, es probable que la línea de base se me vaya corriendo, como por ejemplo, como pasa acá. Fíjense cómo se sube y se baja. El caso 1 es un temblor fino. Estos son los distintos tipos de ruido que yo puedo tener que me comprometan la lectura del electrocardiograma, ¿sí? El mal contacto de electrodos, el masaje cardíaco, que obviamente lo tengo que tener en cuenta a la hora de leer el electrocardiograma, y la presencia o no de algún marcapasos. El paciente con Parkinson que no puede quedarse quieto hace que un electrocardiograma pueda verse patológico sin que lo esté. Así que bueno, hay que tener en consideración este tipo de cosas. El ritmo puede ser sinusal o no, dependiendo de la existencia o no de onda P, y el ritmo puede ser regular o irregular según los intervalos PR o RR sean iguales o no. Eso lo van a entender ahora cuando mostremos la imagen. Se puede marcar, por ejemplo, con un papel en blanco 3 o 4 ondas R y traspolarlos a otras 3 o 4 para ver si siguen en la misma distancia unas de otras. De esta manera yo puedo saber si el ritmo es regular o no. Esto, por ejemplo, es un electrocardiograma normal. Lo normal es que los electrocardiogramas tengan 2 o 3 ondas de electrocardiograma por cada derivación. Fíjense que acá está D1, que acuérdense que D significa diferencia de potencial, D2 acá abajo, D3 acá abajo. ABR, que fíjense que siempre está en negativo debido a la posición de los electrodos. Si esta onda T me da positiva en ABR es porque colocaron mal los electrodos seguramente. ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, acá fíjense que se diferencian bien la onda P, acá la estoy señalando en la imagen, ¿sí? En B4, el QRS acá un poco más grande y la onda T. Casi nunca se ve la onda U, que es la que sigue de la onda T, pero bueno, es normal que no se vea.
Este, por ejemplo, el electrocardiograma es un ritmo sinusal. Es sinusal porque tiene onda P, ¿sí? Con una frecuencia de 71 latidos por minuto y con una onda P con eje en 45 grados y el eje QRS a 60. Lo de los ejes ya les digo, no se preocupen que no deberían saber eso hasta que empiecen a estudiar cardiología. En lo que respecta al cálculo de la frecuencia cardíaca, hay que acordarse principalmente que un segundo equivale a 25 milímetros o 5 cuadrados grandes y la frecuencia cardíaca es regular. Si es regular, contamos 15 cuadrados grandes, por ejemplo, y multiplicamos el número de R's que caigan dentro de esos 15 cuadrados grandes por 20 y eso me va a dar aproximadamente una frecuencia cardíaca. Hay muchas otras fórmulas para sacar la frecuencia cardíaca, pero bueno, van a encontrar muchísimas. Por ejemplo, esta de la lapicera Bic. Si pongo una lapicera en Bic sobre un electrocardiograma, puedo contar la cantidad de R's que entran dentro de la lapicera Bic y esto lo multiplico por 10 y me va a dar en latidos por minuto. Después, cuando seguramente van a escuchar en su carrera, en algún momento cuando se haga un electrocardiograma, que hay algún bloqueo de rama. Ese famoso bloqueo de rama se refiere a las ramas del haz de His, ¿sí? La rama derecha o la rama izquierda, que básicamente va a hacer que se me altere la onda de electrocardiograma. Ahora vamos a ver de qué se trata. Este sería una representación del sistema de conducción eléctrica del corazón desde el aurículo ventricular hacia el haz de His y a las fibras de Purkinje. Básicamente los bloqueos de rama son retrasos en la propagación del estímulo sinusal que ocurren a nivel ventricular. De rama derecha o rama izquierda se refiere al ventrículo derecho o a la rama que irradia el ventrículo derecho del impulso eléctrico y a la rama que irradia el ventrículo izquierdo del impulso eléctrico. El bloqueo de rama derecha puede producirse en pacientes con cardiopatía o puede aparecer sin cardiopatía demostrable. Por ejemplo, puede ser un bloqueo funcional, que a veces pasa, que no tiene ningún problema y de todas maneras tiene un bloqueo. El bloqueo de rama izquierda, en cambio, cuando veo un bloqueo de rama izquierda, ¿cómo voy a saber si es izquierda o derecha? Porque hay derivaciones que me miden el lado izquierdo del corazón y derivaciones que me ven el lado derecho del corazón. Si este bloqueo de rama o esta señal de bloqueo de rama en el dibujo de electrocardiograma se ven en las derivaciones que corresponden a la izquierda, me tienen que llamar la atención y pueden ser un síntoma de patología cardíaca grave. Suelen verse en patologías isquémicas del corazón. Ya que empezamos a hablar de bloqueos, es importante que hablemos de las bradiarritmias. Se llama bradiarritmia a toda aquella arritmia que está por debajo de 60 por minuto. Una frecuencia cardíaca menor a 60 por minuto es una bradiarritmia. A veces puede ser a causa de hacer mucho deporte, por ejemplo. ¿Sí? Una de las arritmias más comunes es el ritmo sinusal inferior a 60 por minuto, que básicamente es una bradicardia sinusal. Puede ser por disminución del automatismo, aumento de la estimulación del nervio vagal, disminución de la estimulación simpática. Las características del QRS es normal. Un QRS normal, acuérdense que siempre es angosto. ¿Sí? La frecuencia cardíaca es menor a 60 por minuto y el ritmo es regular y sinusal. Regular quiere decir que las R's caen siempre a la misma distancia una de otra. Y las ondas P son positivas en la cara inferior y el PP es mayor a un segundo. Básicamente eso es una bradicardia sinusal, que es bastante normal, sobre todo para gente deportista. Los deportistas suelen tener una frecuencia menor de 60 por minuto, que tiene que ver con la fuerza de contracción de sus ventrículos, que es bastante mayor a la de una persona que no hace deporte. Y después tenemos las bradicardias que empiezan a ser un poco más graves, que arrancamos con el bloqueo aurículo-ventricular. Ese bloqueo AB significa aurículo-ventricular. El bloqueo aurículo-ventricular de primer grado pasan todos los impulsos, pero pasa retrasado el impulso.
Y después tenemos el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, donde algunos impulsos pasan y algunos no. Y después tenemos el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, donde ningún impulso pasa. Quiere decir que los ventrículos laten en una frecuencia y las aurículas laten en otra frecuencia. Esto es un bloqueo auriculoventricular bastante más grave y que requiere de intervención mucho más rápido que el bloqueo auriculoventricular de primer grado. Y vamos a continuar con esta charla en